Hola a todos, empezaremos con el spoiler para esta serie GL que recién se ha estrenado, Queendom. Es suficiente por hoy, ya tengo mucha hambre. No veo que hayas usado ninguna energía, solo hablar contigo ya es bastante agotador, Rey. Ver tu cara también me pone de los nervios. Entonces separémonos, permanezcamos en nuestros propios lados separadas. Ella ya le había dicho claramente a la mujer que permanecía en su espacio separado. Pero ¿por qué Rey la seguía como una sombra? Al principio Prim pensó que casualmente iba por el mismo camino. Cuando entró a la cocina, la persona que detestaba aún la seguía, incluso si afirmara que no lo hacía a propósito. ¿Qué me sigues? Esta es mi casa, puedo caminar donde quiera. Pero no me gusta que la gente me mire fijamente cuando estoy haciendo algo, es incómodo. Como huésped en la casa de otra persona, si vas a usar la cocina para cocinar, también tienes que cocinar para mí. ¿Desde cuándo tenemos ese acuerdo? Desde que lo pensé. Como dueña de la casa, lo agregué a las reglas. ¿Y quieres comerme comida? ¿No tienes miedo de que haga algo que te produzca algún malestar? Por eso tengo que vigilarte. Se podría decir que Rey era bastante inteligente al vigilarla de cerca, pero normalmente esa chica probablemente no podría sobrevivir sin su manager personal para cuidar de ella. Aunque pasó esta mañana con un solo café, probablemente fallecería de hambre si no comiera nada en el almuerzo. Además, le habían ordenado que no saliera por el momento. Rey, si quieres que te cocine, tiene que haber un intercambio. ¿Qué quieres? Dormiré en la cama esta noche y tú puedes dormir en el sofá. ¿Estás loca? Es solo comida, no exijas demasiado. Está bien, entonces. Estás sola. Puedes cocinar tu propia comida cuando termine de usar la cocina. Rey miró fijamente a la mujer con voz molesta, que actuaba superior a ella, y pensó que la razón por la cual se atrevió a hacer una oferta tan explotadora era que ella había engañado a su manager anteriormente. A diferencia de Pring, a quien le gustaba publicar sobre su cocina en las redes sociales, para presumir ante sus fans. Rey, abre la puerta, ¿me oyes? Te dije que abrieras la puerta ahora mismo. Deja de hacer escándalo, Prim, voy a descansar. ¿No dijiste que podía dormir en el dormitorio esta noche? Hoy preparé 2 comidas. Te permito dormir en mi cama. Si puedes abrir la puerta y entrar, está bien. Rey, abre la puerta. No incumplas tus palabras. Después de tocar durante varios minutos, Prim solo pudo sentirse irritada y molesta, porque esta vez había sido engañada por la chica que odiaba. De hecho, había caído completamente en la trampa de la joven y no podía hacer nada más que enfadarse ella sola. Mañana te dejaré fallecer de hambre en tu habitación. Rey hizo un berrinche de frustración en el sofá de la sala. Es una despiadada, ni siquiera quiere compartir una sola manta conmigo. El aire acondicionado aquí está muy helado. La bella mujer refunfuñó incómoda porque tuvo que dormir en el sofá durante muchos días. Si tuviera que contar esa noche, ya era la 4ª noche. A ella le gustaba dormir bajo un edredón grueso y acurrucarse, a diferencia de lo que había estado sucediendo durante los últimos días, donde no podía dormir bien. Para ser honesta, también pensó que Rey no era tan cruel. Pensó que tal vez Prince se despertaría por la mañana con una manta para cubrirla, pero las últimas 3 noches ni siquiera le había importado. Prince, eres una tonta. Prince, despierta, son casi las 10. Tenía la intención de no interferir con los negocios de la otra persona, pero desde que se despertó a las 7 de la mañana después de ducharse y cambiarse, la chica que estaba acurrucada en el sofá todavía no había cambiado de posición ni se había levantado. Finalmente Rey decidió acercarse para despertar a la niña. Si estaba despierta debería levantarse y prepararse adecuadamente, no quedarse recostada en el sofá. ¿Cuánto tiempo vas a pasar tu vida durmiendo? ¿Estás enferma? Rey retiró la mano cuando sintió la temperatura de la otra persona. Solo recibió un murmullo como respuesta por parte de Prim, quien no parecía estar muy consciente. Luego recobró el sentido, extendió la mano para sacudir nuevamente los hombros de la chica, porque tenía miedo de que le pasara algo. Oye, no fallezcas en mi habitación, le dijo. Rin, despierta, ¿qué sucede? No me siento bien. Lo sé, tienes fiebre. Límpiame con una toalla, por favor, le dijo. Espera, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces dame algunas aspirinas y gallas de avena también, me siento mal. Prin, yo no soy tu empleada, pero estoy enferma, dijo la otra parte. Levántate y ve a buscarla tú misma. Si no, te llevaré al hospital. No puedo levantarme, Rey, dijo, suspirando. Era realmente problemática. Al final, Rey no pudo negarse a ayudar a la persona que estaba débil por la fiebre. Además, la razón por la cual estaba preocupada era que Pring, esa pequeña alborotadora, estaba causando problemas. Basta con mirar su rostro pálido, exhausto y sin vida. Ahora mismo se veía absolutamente terrible. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y suscríbete al canal. Cuídense mucho, bye bye.